El Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para conocer la importancia de este cuerpo legal en una sociedad hiperconectada a través de redes sociales y canales virtuales de intercambio de información. Recibimos hoy a la magíster Lorena Naranjo Godoy, ella es directora nacional de Registro de Datos Públicos DINARDAP. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde, por la valiosa información que nos va a dar para nuestros televidentes de Gama Noticias. Es importante iniciar este diálogo conociendo qué tipo de información de las personas se pretende regular con este proyecto de ley. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias a los televidentes. Vamos a hablar sobre la importancia de la protección de datos personales, que ya es un derecho fundamental desde el año 2008, pero que hasta la fecha no hemos tenido una ley. Esta ley lo que prevé es cuidar a las personas titulares de los datos, es decir, regula cómo las entidades públicas o privadas, las personas naturales o jurídicas, que para su giro del negocio, que para su servicio, están usando datos personales, estos son los que me identifican o me hacen identificable, cómo tienen que cuidar esos datos garantizándonos seguridad y protección. Lorena, aquí podemos aclararle a nuestros televidentes, por ejemplo, muchas veces recibimos llamadas de algunas empresas y no sabemos de dónde han conseguido nuestros datos personales, como nuestro número privado, telefónico. ¿Es eso lo que ustedes quieren proteger, que empresas que ya tienen nuestros datos no las proporcionen libremente? También queremos proteger a las personas para que ellas puedan decidir a quiénes entregan esa información porque confían en estos proveedores de servicios digitales. Que además sepan que esa información va a estar resguardada tecnológicamente y que va a tener calidad para que no esté desactualizada y no le impida el generar nuevos servicios o acceder a derechos como por ejemplo de educación o un crédito o un acceso a la vivienda. Todo esto está previsto porque lo que se protege al dato personal que somos nosotros mismos, toda esa información que no son solo números telefónicos, que son todas nuestras interacciones con los canales digitales, nuestras deudas, nuestros familiares, nuestra situación laboral, dónde vivimos, es decir, todo este cúmulo que somos nosotros mismos en entornos digitales. Pero ahora nos preguntamos entonces, ¿cuál es el tipo de protección que en este momento estamos teniendo? Lamentablemente nos circunscribimos a lo que dice el artículo 92 de la Constitución, que es el habeas data. Esto quiere decir que el daño tiene que producirse para que yo pueda accionar una garantía constitucional. Esto nos pone en una situación de desventaja, de allí que es importante que en este momento en el que estamos hiperdigitalizados por efectos de la pandemia, en que nuestros niños están en teleeducación, en que nosotros estamos en teletrabajo, que nos den las herramientas a través de una ley que permita no solo un ámbito de exigencia a través de una garantía constitucional, sino sobre todo un ámbito de prevención donde se pueda evitar transgresiones. ¿Bajo qué mecanismos? Se puede entonces establecer estas obligaciones que tendrán los que manejen bases de datos, cuidar con la información que sea correcta, recabar consentimiento para que no se pueda distribuir a una persona distinta de la cual fue autorizada el uso de mi información, que si se lo hace exista una autoridad de control, que en este caso es una superintendencia de datos, tal como propone la Asamblea en su proyecto, que determine con sus recursos económicos, con el tiempo, porque el ciudadano no tiene tiempo para hacer esto ni los conocimientos técnicos. En cambio, esta institución sí podrá hacer recomendaciones, podrá hacer seguimiento y en caso de incumplimiento incluso imponer sanciones a quienes no cumplan estas normativas de principios ni de derechos que actualmente lamentablemente no podemos ejercer. Ahora, Lorena, ¿las plataformas digitales también entrarían dentro de esta protección, de esta regulación? Las plataformas deben estar localizadas en el Ecuador, pero incluso aquellas que están por fuera del país, si es que nosotros logramos aprobar una ley de protección de datos personales y generar una superintendencia, esta podrá tener conexión con otras entidades pares que están en todo el mundo, incluida obviamente aquellos donde están localizadas estas grandes plataformas y con lo cual poder incidir en que mejoren su atención a la ciudadanía, a sus usuarios, arreglando los posibles errores que existan en esas plataformas.
También nos preguntamos si vamos a tener derecho, después de esta cuando sea una ley formalmente, los ciudadanos a, por ejemplo, pedir que seamos eliminados de determinada base de datos. Si es que esa base de datos no tiene una obligación legal, nuestra voluntad determina si quiero o no darle la confianza a ese proveedor para entregarle o seguir entregándole mi información. Si yo veo que es una entidad bancaria, una entidad universitaria, una entidad laboral seria, en donde yo entrego mi información y sé que la tratan con responsabilidad, se crea una relación de confianza que se denomina justamente confianza digital. Sé que voy a entregar mi número de cédula, mi tarjeta de crédito y todos estos datos para una mejor transacción. Pero si por el contrario sé que ha usado mal mi información, le quito esa confianza y le retiro esa información eliminándome de su base de datos. Eso se llama el derecho de oposición. Solo estaría dispuesto por ley aquellos casos en donde mi consentimiento, en donde mi voluntad no puede primar y debe primar entonces el interés general. Por ejemplo, en la base de datos de registro civil, con el cual yo efectivizo un derecho que es el derecho de identidad. Ahora, hay otro término que también vale la pena que nuestra ciudadanía se entere de qué se trata, cuál es su concepto. Estamos hablando del derecho al olvido informático. El derecho al olvido es otro establecido en el cual los buscadores, la incidencia con marcas, Google, las propias redes que hacen búsquedas, se pueden determinar entonces que en estos buscadores no exista una indexación a cierta información y de esa indexación, al eliminarse, solo se pueden eliminar aquellas noticias que causan un perjuicio, aquella información, que causa un perjuicio a una persona determinada porque es falsa e ilegal. No se puede hacer con noticias verdaderas de repercusión nacional y de interés público. Por lo tanto, este derecho al olvido, si bien ha sido muy cuestionado a nivel internacional, tiene que aplicarse estrictamente para estos casos donde la información, data personal emitida es falsa. Finalmente, ¿cuándo se tiene previsto que culmine la aprobación por parte de la Asamblea Nacional? Esperamos que la Asamblea tome este proyecto como prioritario. Creemos y estamos convencidos de que así será, porque necesitamos para nuestra reactivación económica utilizando la tecnología y para seguir relacionándonos a través de canales digitales, que sea dentro de los próximos 30 días el siguiente debate. Magíster Lorena Naranjo, muchísimas gracias por esta importante información proporcionada para nuestros televidentes de Gama Noticias.